Hamás entregó este martes los cuerpos de otros 4 rehenes fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel. El ejército israelí afirmó que la Cruz Roja recibió los cuerpos, mientras Israel retrasa la ayuda humanitaria. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El paso fronterizo de Rafah permanecerá bloqueado al menos hasta el miércoles, mientras se concreta otra entrega de restos de víctimas del grupo terrorista Hamás. 6 personas murieron baleadas por el ejército israelí cerca de la línea amarilla. Hay incertidumbre sobre el futuro de la Franja de Gaza. El presidente Donald Trump advirtió este martes que Estados Unidos no será generoso con Argentina si el presidente Javier Milei pierde la reelección. Además, criticó al rival de Milei, al que calificó como parte de la izquierda radical, a la que responsabiliza de la crisis económica del país. Y las inundaciones de este fin de semana en México son las más devastadoras en los últimos 20 años. En las zonas afectadas, los habitantes se encargan ahora de la limpieza de escombros, mientras el gobierno ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria. Bienvenidos. El grupo islamista Hamás, considerado terrorista por varios países, entregó a la Cruz Roja en la noche de este martes los cadáveres de otros 4 supuestos rehenes israelíes. Serán trasladados por el ejército israelí a territorio de Israel, donde serán identificados. Si se confirman sus identidades, ya serían 8 los rehenes sin vida entregados por Hamás a Israel y quedarían 20 aún en la franja. Mientras Hamás no entregue el resto de los cuerpos, Tel Aviv comunicó a la ONU que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda humanitaria al día a la franja. Eso es la mitad de lo acordado en el acuerdo de alto el fuego. UNICEF y otras agencias humanitarias están instando a Israel a que permita la entrada de más ayuda al territorio. Y vamos de inmediato a Tel Aviv. Maya Siminovich con más detalles. Maya, el ejército israelí afirma que la Cruz Roja ya recibió los restos de otros 4 rehenes en Gaza. ¿Qué se sabe sobre la entrega y si ya tienen identificados los cuerpos? Hola Silvia, no es demasiado temprano para que estén identificados, ni siquiera tienen nombre. Jamás en entregas anteriores ha dicho quiénes son. Los cadáveres en esta ocasión no han dicho quiénes son estas 4 personas. Lo que se sabe es que el ejército israelí recogió a los 4 cuerpos de la Cruz Roja, todavía están dentro de Gaza y los van a transportar a Israel para su identificación en el Instituto Forense. Se sabrá probablemente en las próximas horas, quizás días, pero seguramente sean las próximas horas. Claro, tendremos que esperar entonces. Bueno, Israel había cerrado el paso de Rafah hasta que jamás cumpliera con este paso la entrega de los rehenes muertos. ¿Abrirá ahora el paso de la ayuda para el paso, de la ayuda humanitaria? ¿Ha dicho algo el gobierno israelí al respecto? Todavía no se ha pronunciado, probablemente no lo haga, por lo menos no esta noche, porque jamás le faltan todavía más de 10 cuerpos para entregar, o sea que si esta es la represalia israelí, la no reapertura del paso de Rafah, pues va a continuar así, seguramente, según dice, hasta que se entreguen todos los cuerpos. Lo que se sabe es que se hizo una pequeña ceremonia militar con un rabino dentro de Gaza, a la hora de recibir estos cuerpos, y el Ministerio de Defensa dijo que así van a continuar las cosas hasta que cambie algo por parte de Hamás. Bueno, tenemos entendido que el ejército israelí ha matado este martes a 6 personas en 3 incidentes diferentes en Ciudad de Gaza, al norte, y en Han Yunis, al sur. ¿Cómo afectan estos incidentes a la vigencia del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás? Bueno, el ejército israelí ha dicho que estas personas se acercaron a una línea amarilla, que es una frontera marcada por el pacto de la administración Trump, a donde se había retirado el ejército israelí, y se habían acercado demasiado a los soldados. Después de advertirles, les dispararon. Parece ser que esto no va a ser lo que haga que el pacto, que el acuerdo, que la primera fase entre las 2 partes vaya a descarrilar. Lo que sí hace más peligrar el acuerdo es que Hamás no devuelva a todos los rehenes, como dijo que haría ayer. Sobre esto Israel está mostrando bastante inflexibilidad.
y Hamás está actuando en consecuencia por lo que vemos en las últimas horas. También hay un problema práctico de traerlos porque no dice Hamás que no saben exactamente dónde están todos. Esto la inteligencia israelí lo niega y les dicen que sí lo saben dónde están, pero mientras Hamás dice que tampoco puede recogerlos a todos ni identificarlos, hay un cuerpo internacional liderado por Estados Unidos, está en Qatar, Egipto y también Turquía, junto con Israel, trabajando en esto. Israel en realidad está por detrás dando información y logística y saber hacer en esto de recuperar cuerpos, pero parece que hay bastantes organizaciones buscando el resto de los rehenes para que no se trunquen estas conversaciones. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Y con el alto el fuego en la Franja de Gaza comienzan las tareas de limpieza y los expertos señalan que la reconstrucción podría llevar décadas. Logrado lo más difícil, un alto el fuego, la población gazatí hace ahora lo posible por sobrevivir. Regresan a las ruinas que una vez fueron sus hogares y se desesperan por alimentar a sus familias. Tras 2 años de guerra, la situación sobre el terreno es desesperada. Se necesitan urgentemente alimentos, agua, combustible y medicinas. A pesar de los llamamientos para que entre al enclave ayuda humanitaria urgente y sin obstáculos según el plan de paz del presidente Donald Trump, la llegada de ayuda avanza a un ritmo muy lento. Organizaciones internacionales afirman que debe llegar más rápido para salvar vidas. En lo que respecta a la ayuda, el cambio aún no se ha producido. Seguimos viendo cómo llegan solo unos pocos camiones y cómo grandes multitudes se acercan a ellos de una forma que no se ajusta en absoluto a las normas humanitarias. Se necesitan 600 camiones al día durante 6 semanas para paliar algunas de las necesidades más urgentes. Creo que aún no hemos llegado a ese punto. Es evidente que aún no lo hemos alcanzado. Los cruces fronterizos, que sirven como puntos de entrada críticos para la ayuda, siguen estando muy restringidos. Israel afirma que esto se debe a que Hamás no ha devuelto todos los cuerpos de los rehenes que retiene como parte del acuerdo de alto el fuego. Las preocupaciones en materia de seguridad y los retos logísticos han ralentizado aún más el proceso, lo que se suma al sufrimiento y la frustración de cientos de miles de gazatíes. Esa es la situación hoy en la Franja, un día después de una jornada histórica en la que se firmó el acuerdo de cese el fuego entre Israel y la milicia islamista Hamás. El plan de paz de Donald Trump en su segunda fase exige que Hamás entregue las armas y deje de desempeñar cualquier función en la gestión de Gaza. Pero aunque el grupo militante considerado terrorista por varios países se encuentra debilitado, sigue estando al mando del territorio y se muestra reacio a renunciar al poder. En Han Yunis, Hamás continúa presente, armado y controlando parte del territorio tras 2 años de guerra. Donde el ejército israelí se ha retirado, el grupo asegura buscar a quienes considera colaboradores del enemigo. También se han registrado choques con otras facciones armadas, en su intento por reafirmar su autoridad. Hamás ha sufrido golpes duros. Casi todos sus altos mandos han sido liquidados, en Gaza y el extranjero. Su principal aliado, Irán, atraviesa un momento de debilidad y su socio regional, Hezbollah en Líbano, ha quedado prácticamente desmantelado. Aún así, Hamás ha conseguido reclutar casi tantos combatientes como los que ha perdido. Cuenta con armas, una extensa red de túneles y presencia en los sectores de salud y educación. Forma parte del tejido administrativo de Gaza. El plan de Trump no contempla papel alguno para Hamás. Eso sí, ofrece amnistía a sus miembros si entregan las armas y renuncian a la violencia. Propone crear un comité palestino de gobierno, supervisado por una Junta de la Paz presidida por el propio Trump. Ese comité transferiría el poder civil y de seguridad a la Autoridad Palestina, que administra gran parte de Cisjordania. El plan también exige destruir la infraestructura militar de Hamás, incluidos sus túneles, y especifica que Israel no ocupará ni anexionará Gaza. Pero muchos de los puntos del acuerdo dejan cuestiones claves sin resolver. Hamás no quiere desarmarse y el plan tampoco aclara quién se encargará de eliminar los túneles y el resto de su infraestructura militar.
Otro obstáculo es la propia autoridad palestina y su líder, Mahmoud Abbas, de 89 años. Aunque cuenta con respaldo internacional, es percibida por muchos palestinos como una institución débil y corrupta, con escaso apoyo en Gaza. Mientras tanto, Israel patrulla su frontera con Gaza y una fuerza multinacional liderada por Estados Unidos debería supervisar el alto el fuego. Por cuánto tiempo es también una incógnita. Y nos vamos a Washington. Hablamos ahora con José Díaz Briceño. José, Donald Trump ha lanzado hoy una advertencia rotunda a Hamás desde la Casa Blanca. Cuéntanos lo que dijo. Muy temprano esta madrugada el presidente Donald Trump llegó aquí a Washington y ya tuvo acciones ejecutivas, incluyendo una reunión donde fue cuestionado directamente por periodistas sobre si Hamás estaría cumpliendo con su lado de lo acordado en este acuerdo que el propio Trump ha festejado. La respuesta fue que está por verse si esto es realidad. Más allá se le presionó al presidente Trump sobre si Hamás estaría dispuesto a desarmarse, y dijo el presidente Trump lanzando un ultimátum que si Hamás no se desarma, Estados Unidos lo haría por ellos. El presidente Trump no fue más allá, pero en un mensaje en la red social Truth Social, él aseguró que era necesario ya la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos en Gaza. Esto muestra aquí en Washington, de acuerdo con analistas que han hablado del tema, que este plan de Trump, a pesar de ser festejado como un nuevo amanecer, enfrenta muchos obstáculos y es largo el camino para asegurar que ese cese al fuego se sostendrá, y es por eso que todo el mundo aquí está atento a lo que ocurra en las próximas horas. Y nosotros también, por supuesto. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Alemania también apoya ese plan de paz. El canciller alemán Friedrich Merz se encontraba entre las docenas de líderes mundiales que asistieron a la firma del plan de paz para Gaza en Sharm el-Sheikh. Allí reafirmó el compromiso de este país de apoyar la coexistencia y una paz duradera en la región. Nuestro compañero Andrés Jerez con más detalles desde nuestro estudio parlamentario. A pesar de los intentos del gobierno de Alemania y del resto de estados europeos de subrayar su rol en favor del alto el fuego en Gaza, la escenificación de la conferencia de Egipto confirma que el fin de las bombas responde a la iniciativa de Trump y a su capacidad de presión sobre las partes implicadas. En medio de ese decreciente poder europeo, Alemania intenta reencontrar su lugar en Oriente Medio tras quedar en una complicada situación diplomática a causa de su defensa innegociable del Estado de Israel por su compromiso histórico tras el Holocausto contra la población judía europea. El canciller Merz ya ha dicho que su gobierno no enviará tropas para una eventual misión militar internacional que estabilice la franja, pero sí está dispuesto a participar con dinero y apoyo técnico en la reconstrucción de Gaza. Una reconstrucción para la que se prevén necesarios unos 20.000 millones de dólares solo para los 3 próximos años, según cálculos de Naciones Unidas. El gobierno alemán ha anunciado de momento 29 millones de euros adicionales para ayuda humanitaria, pero no ha concretado qué suma prevé destinar a esa reconstrucción. Berlín insiste además en apoyar la solución de 2 estados, aunque el plan de Trump solo cite vagamente las bases para un futuro estado palestino que Alemania se resiste a reconocer. Otro de los asuntos que queda pendiente en Berlín es el embargo parcial de venta de armas alemanas a Israel que el canciller anunció el pasado agosto. Voces del conservadurismo alemán ya piden abiertamente levantar ese embargo tras el fin de la ofensiva israelí, y aunque en la Corte Internacional de Justicia todavía hay en marcha un proceso contra Israel por presunta comisión de genocidio contra la población gazatí. Y hablamos ahora de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha denunciado nuevos ataques contra infraestructura de ese país, que ha dejado al menos 57 personas heridas y centenares de miles sin suministro eléctrico. Rusia lanzó anoche 96 drones de largo alcance, de los que 69 fueron neutralizados por las defensas ucranianas. El ataque con más impacto se dio en un hospital en la ciudad de Kharkiv, donde medio centenar de pacientes tuvieron que ser evacuados. Además, Naciones Unidas y Kiev denunciaron un ataque con drones rusos contra un convoy de ayuda humanitaria en la región parcialmente ocupada de Jersón. La ONU calificó el incidente como un posible crimen de guerra.
Y Volodymyr Zelensky confirma que se reunirá con Donald Trump este viernes en la Casa Blanca. En la agenda de la cita está la defensa aérea y la capacidad de ataque a larga distancia de Ucrania. Zelensky asegura que ha compartido con Trump una visión sobre cuántos misiles Tomahawk necesita su país para hacer frente a su guerra contra Rusia. Pero, ¿qué son exactamente esos Tomahawks y por qué son tan importantes para Kiev? Los misiles de crucero Tomahawk entraron en servicio en la década de 1980. Pueden transportar una carga útil de 500 kilogramos y se disparan desde barcos y aviones. Vuelan a baja altura para evitar las defensas antimisiles, se pueden reprogramar en el aire e incluso pueden sobrevolar sus objetivos antes de atacar. Los Tomahawk podrían marcar la diferencia para Ucrania. Misiles tácticos como los Storm Shadows británicos, los Taurus alemanes y los Atacams estadounidenses alcanzan unos pocos cientos de kilómetros, mientras los Tomahawk golpean a 2.500 kilómetros. Esto pone a Moscú fácilmente al alcance de Ucrania, así como a la base aérea de Olenja, uno de los principales puntos de lanzamiento de misiles rusos. Los miembros europeos de la OTAN tendrían que comprar los Tomahawks a Estados Unidos y transferirlos a Ucrania, algo que ha despertado el temor de que Europa pueda involucrarse aún más en el conflicto. Y el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró este martes que el presidente de su país, Donald Trump, tiene la última palabra sobre si finalmente se entregan misiles Tomahawk a Ucrania. Pero si eso ocurre, ¿qué implicaría esto? Antes del informativo lo hablamos con Jesús Núñez Villaverde, analista militar. Evidentemente no hay ningún arma que pueda por sí sola cambiar el signo de una guerra, pero la entrada en servicio de los Tomahawk estadounidenses le permitiría a Ucrania de forma muy clara poder golpear en profundidad objetivos que hasta ahora ya está golpeando con sus drones, fundamentalmente, básicamente infraestructuras energéticas, almacenes de munición y fábricas de munición, pero todo eso haría más difícil para Rusia el poder mantener el despliegue actual de sus fuerzas, porque tendría que dispersarlas y alejarlas todavía más para evitar ser destruidas por las fuerzas, por los ataques ucranianos y la fuerza de esos misiles Tomahawk. Luego, desde ese punto de vista, le darían claramente una ventaja a Ucrania, aunque eso no significa que pueda cambiar el signo de la guerra. Y vamos ahora a la economía. Juliana González, ¿qué pasa con Argentina? Bueno, que el presidente Milei fue recibido con grandes elogios, Silvia, por parte de su anfitrión y homólogo estadounidense Donald Trump. Este encuentro ocurre días después de que Estados Unidos accediera a otorgarle a Argentina una ayuda financiera de $20.000 millones. Se trata de un rescate financiero de Washington que llega en medio de una crisis económica y política para Milei. El Tesoro del país sudamericano se había quedado sin fondos para defender al peso argentino ante la fuerte demanda de dólares para cobertura por parte de los inversionistas. Además, el principal candidato de su partido tuvo que retirarse de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre debido a acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y preguntado por los periodistas si el rescate financiero podría considerarse un apoyo a Milei en las próximas elecciones parlamentarias, esto fue lo que respondió Donald Trump. Ya sabes, nuestras aprobaciones dependen en cierta medida de quién gane las elecciones, porque si gana un socialista o, como en la ciudad de Nueva York, un comunista, la opinión sobre realizar una inversión cambia considerablemente. Scott, creo que tú sabrías que si alguien no tiene ninguna posibilidad, en otras palabras, si alguien gana y no tiene ninguna posibilidad de lograr una gran economía debido a esa filosofía, detendrías lo que estamos haciendo. Donald Trump ha ayudado a su amigo argentino Javier Milei con $20.000 millones. El objetivo, tranquilizar a los mercados financieros. Tras largas conversaciones en Washington, el Ministerio de Hacienda estadounidense firmó un acuerdo de intercambio de divisas con el Banco Central argentino. El swap con Estados Unidos es básicamente una especie de intercambio de monedas, de activos. ¿Qué significa concretamente? Estados Unidos nos da dólares que van al Banco Central y en el Banco de Estados Unidos van a haber pesos. Entonces eso ya de por sí te hace que no sea una deuda, porque vos estás dando pesos, ellos te dan dólares, sería una especie de intercambio. Estados Unidos no hace este trato con Argentina a cambio de nada. Sin embargo, hasta el momento no se conocen exigencias concretas. Bueno, a mí me parece bien, ¿viste? Porque salimos de
dependencia de China. Prefiero yo estar alineado a Estados Unidos que a China o a Rusia. Y bueno, tenemos la esperanza de que sea para mejor, ¿no? Mira, la complicidad con Estados Unidos nunca ha terminado bien, digamos. A veces uno, con el tema de la ayuda, tiene alguna duda hasta cuál va a ser la retribución de parte del gobierno argentino sobre esta ayuda. Somos conscientes de que nadie ayuda gratuitamente. Tras el anuncio del acuerdo, el peso se revalorizó inmediatamente. Javier Milei, presidente desde diciembre de 2023, necesita logros económicos urgentes. Tras los primeros éxitos y una dura política de austeridad, el país se encuentra ahora sumido en su enésima crisis. Y en la reunión ONU en Washington no solo destacaron los elogios de Trump a Milei, a quien calificó de gran líder, sino también hubo amenazas. Y hora de enlazarnos con nuestra analista en Estados Unidos, Ana Nieto, a quien saludo con muchísimo gusto. Ana, Milei llega a este encuentro esperanzado en ese salvataje, pero ¿está condicionado el apoyo a Argentina a esa victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre? Eso es lo que han dicho en varias ocasiones tanto el presidente Trump como su secretario del Tesoro, Scott Bessent. En el encuentro con la delegación argentina y la prensa, Trump ha dicho que la victoria en las elecciones del día 26 es muy importante y que si no hay oportunidad de mantener el programa de Milei, Estados Unidos parará lo que está haciendo. Trump reiteró que si pierde Milei no será generoso con Argentina. Literalmente ha dicho que no va a perder el tiempo, pero que si gana desde Washington se será de gran ayuda. Trump ha dicho que quiere una Argentina exitosa. Pero el presidente también ha confirmado que la crisis de Argentina no crea un riesgo sistémico, que realmente no marca la diferencia para la economía de Estados Unidos. El interés es ayudar a Argentina para apoyar lo que ha calificado como una filosofía financiera que considera que es muy positiva y que quiere que se expanda a lo largo de toda Latinoamérica. Ana, pero además de ese apoyo político, habrá otros temas que interesan al mandatario estadounidense. ¿Se esperan otros acuerdos, como por ejemplo la reducción de los aranceles? Y si es así, ¿a cambio de qué? La expectativa de Buenos Aires es que haya avances en un acuerdo comercial que rebaje o anule los aranceles del 10% a las importaciones de Argentina, que se camine hacia una relación de libre comercio realmente. El gobierno de Milei también espera aumentos de inversión directa en su país, por más que Trump esté bastante más centrado en captar inversión directa para Estados Unidos que la que pueda ir fuera de sus fronteras. En la reunión con la delegación argentina también se ha hablado de China, del apoyo de Estados Unidos, que no se condiciona a que la relación con este país comercial o financiera siga para adelante. Lo que sí pondría un problema es que hubiera colaboración militar. Trump está en este momento en una situación bastante delicada con China. El encuentro con Xi se mantiene, pero ambos países han aumentado el nivel de su retórica, de su ofensa y de su defensa para los próximos días. China ha comprado soja a Argentina, no está comprando a Estados Unidos. Trump ha intentado quitar un poco de peso a esta situación y ha dicho que a China le gusta dividir, pero luego ha calificado la falta de compra de China como un acto económico hostil hacia Estados Unidos. Ana Nieto, muchas gracias por los análisis de esta reunión y estaremos pendientes de ese encuentro entre Trump y Xi. Hasta la próxima. Vale, gracias. Tenemos más informaciones, Silvia. Y tenemos más informaciones del Caribe porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes sobre un nuevo operativo militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de la costa de Venezuela que terminó con la muerte de 6 personas. La inteligencia estadounidense habría confirmado que la embarcación transportaba narcóticos cuando fue alcanzada. Además, transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas. Se trata del 5º ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, cobrándose la vida de 27 personas. Trump ha dicho que su política antidrogas funciona y que las acciones militares pueden ser llevadas además a rutas del narcotráfico por tierra, aunque muchos expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques.
Lluvias extraordinarias en el centro y oriente de México han dejado al menos 64 muertos y decenas de desaparecidos, además de daños incalculables en carreteras y puentes. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno ha estimado de manera preliminar unas 100.000 viviendas afectadas, según los cálculos de más de 100 municipios. Según las autoridades, las inundaciones de este fin de semana en México son las más devastadoras de los últimos 20 años. Sin luz, agua potable, alimentos ni medicinas, así es como han pasado los últimos días miles de mexicanos afectados por las recientes inundaciones. El daño se dejó ver después de las lluvias, cuando el nivel del agua comenzó a bajar. Casas invadidas por el lodo, muebles y electrodomésticos convertidos en chatarra, vehículos destrozados, calles repletas de basura. Ahora son los propios afectados los que hacen frente a las labores de limpieza mientras esperan las tan necesarias ayudas gubernamentales. Queremos gente que nos ayude, ¿sí? Y que nos ayude de verdad, no nada más que nos venga a prometer y a decirnos no. Y si nos va a dar, que nos dé. No tenemos papeles, no tenemos nada, solamente nuestra presencia. Aquí estamos, seguimos vivos y nada más. Pero si nos va a pedir CUR, acta de nacimiento, papeles de la casa, IFE, ¿qué vamos a mostrar? Ahora, hay un dicho que dice, resguarda tus papeles. Pero señorita, mire, el agua tapó las casas, no se aguardó, lo que se aguardó se pudrió ya. En medio de la devastación, una radio local intentó aliviar la incertidumbre de los afectados. Debido al apagón generado por las lluvias, transmitieron mediante un generador de energía eléctrica a diésel. Han sido los únicos en informar a los vecinos, con un solo objetivo. Muchas personas están fuera y están tratando de saber cómo están sus familias, cómo están sus comunidades. Y nosotros estamos haciendo esa labor. Y también en radio, en FM, estamos emitiendo mensajes, los mensajes para salvaguardar la integridad de nuestra audiencia. La ayuda tardará en llegar. El acceso por carretera a estas zonas continúa bloqueado por los derrumbes. Mientras tanto, para los afectados, la ayuda vecinal se ha convertido en un medio esencial para sobrellevar la situación. UNICEF reveló en su más reciente informe que 3.3 millones de niños necesitan asistencia humanitaria en Haití. Esto significa que 3 de cada 4 menores depende de este tipo de ayuda en un país cuya capital está bajo el control de grupos armados. El director de UNICEF para América Latina y el Caribe resaltó que el reclutamiento de menores ha aumentado un 70% en 2025. En la actualidad, hasta la mitad de los miembros de los grupos armados en Haití son niños, algunos de apenas 10 años. El número de infantes desplazados casi se ha duplicado en el último año. Y en Venezuela, al menos 14 mineros murieron en la población del Callao, en el estado Bolívar, un estado fronterizo con Brasil. Según informaron las autoridades del país sudamericano, la causa de la tragedia fueron las inundaciones en varias minas de oro. El volumen de agua rebasó el interior de las minas a causa de fuertes lluvias. En un video divulgado en redes sociales puede verse el momento en que rescatan a varios de los cuerpos que estaban bajo tierra. Se espera que las investigaciones determinen la causa de muerte de las víctimas. Y una unidad de élite del ejército de Madagascar afirma haber tomado el control del país después de que los legisladores votaran a favor de destituir al presidente Andry Rajoelina, que se encontraba en una situación difícil. Huyó del país el domingo después de negarse a dimitir cuando sectores del ejército se unieron a las protestas contra el gobierno. Esas protestas, lideradas por jóvenes, comenzaron hace casi 3 semanas y han dado lugar a enfrentamientos mortales con las fuerzas de seguridad. Están alimentadas por la indignación pública, por los cortes de agua y electricidad y además por la corrupción. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El candidato opositor de Camerún, Issa Chiroma Bakari, ha proclamado su victoria en las elecciones presidenciales, aunque aún falta la confirmación oficial. El actual presidente, Paul Biya, lleva 43 años en el poder y ha sido acusado de reprimir a la oposición. Chiroma Bakari afirma que Biya debe aceptar la verdad de las urnas.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que renuncia de momento a la subida de la edad de la jubilación para encontrar el apoyo de todos los partidos con el objetivo de conseguir aprobar los presupuestos en el Parlamento y así evitar una nueva crisis de gobierno. La propuesta llega 3 semanas de agitación política en Francia. Al menos 16 personas han fallecido en un incendio en una fábrica textil de Bangladesh. Las autoridades reportan numerosos fallecimientos por inhalación de gases tóxicos provocados por el incendio, que ya ha sido controlado. Bangladesh es el segundo país del mundo con mayor industria textil después de China. Y la empresa SpaceX de Elon Musk completó con éxito un nuevo vuelo de prueba de su enorme cohete reutilizable Starship. El lanzamiento se realizó desde la base de la compañía en Texas, conocida como Starbase. Musk confía en que este cohete, el más grande y potente jamás construido, puede llevar algún día astronautas a Marte. La NASA planea utilizarlo en una misión tripulada a la Luna prevista para el 2027, pero tras varios intentos fallidos que acabaron en explosiones, hay preocupación por un posible retraso en el programa. En esta ocasión, el 11º vuelo de prueba del Starship, el cohete desplegó varios satélites de prueba de Starlink y realizó maniobras antes de amerizar en el Océano Índico tras 1 hora de vuelo. Ha muerto a los 51 años D'Angelo, cantante ganador de 4 Grammy y pionero del neo soul. El motivo de su muerte ha sido un cáncer de páncreas, según informó la familia. El aclamado cantante de neo soul alcanzó la fama en la década de 1990 y principios de la del 2000 con una innovadora y sensual versión del R&B de los años 70, así como con un arriesgado video musical que lo convirtió en un fugaz fenómeno de la cultura pop. Con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.